Anteriores del programa hemos venido hablando sobre el tema de la energía eléctrica y dentro de eso hemos abordado la licitación, que después vamos a entrar más en detalle, que se ha hecho, que originalmente era 355 megas, que se están por contratar 338 con la empresa que ha ganado en base a gas natural. Pero además, entonces entramos a ver cómo está compuesto toda la oferta de energía eléctrica en el país. Decíamos que una parte importante era la hidroeléctrica y que la hidroeléctrica variaba los precios entre $71 si está contratado, lo que está contratado a largo plazo, y el exceso que se va dando a diario y cuando hay capacidad puede llegar hasta $170 y en promedio más o menos a $110 el megavatio. Entonces decíamos ahora que vamos a pasar a la geotermia, que es la otra parte que nos decía Georgina más o menos que es el 20%, ¿verdad? El 20% de nuestra matriz energética. Ellos cuentan con 2 centrales generadoras. Una está ubicada en Aguachapán y la otra central generadora en Berlín. Entre las dos tienen 200 megavatios de energía, la cual ponen a disposición tanto para nivel de contratos y uso en el mercado regulador del sistema. Déjame comentarte, Luis, que en El Salvador un generador o un nuevo inversor puede hacer negocios en 3 grandes ámbitos. Puede hacer negocios en el mercado, como te decía, mercado spot, también a nivel de contratos. Hemos tocado los contratos que le llamamos de largo plazo. Para las generadoras existentes oscilan entre 2 hasta 4 años. Para nueva inversión, como la que estamos conversando esta noche, es de 20 años. Y también puedes hacer contratos en el ámbito directo con tu socio estratégico, que sería una distribuidora o un gran usuario. A estos contratos se les conoce con el nombre bilaterales. Entonces, la geotermia tiene un comportamiento y ha trabajado en contratos en tanto de largo plazo como en contratos bilaterales y guarda una porción que la oferta al mercado regulador del sistema. ¿En qué porcentaje está dividido ahora? ¿Cuánto tiene contratado y cuánto tiene para el mercado? Actualmente la geotermia tiene contratado alrededor de un poco más de 100 megavatios y tiene contratos bilaterales, la geotermia tiene 63 megavatios, 60 en bilaterales y el resto en spot. Así es como está. O sea que son 120 más o menos contratados y 80 libres que tiene para poder jugar con el precio, digamos así, según lo que esté cada día el precio. ¿Y qué precios son los que cobra en contrato y qué precio está cobrando en el mercado? El último contrato que firmó la geotermia el año pasado por 50 megavatios es de $151 por megavatio hora. Yo me acuerdo cuando costaba 60. La geotermia en el ámbito de mercado de precios, ella ponía precios alrededor de entre 60 y llegó a poner cercano también a niveles oscilando entre 60 a $90. Esos fueron los primeros contratos que ella tuvo. Estamos hablando de 13 megavatios que se dieron en el año 2010. Luego, he de recordar una parte muy importante, como técnico te lo voy a decir, no desde el ámbito político, que la geotermia tiene un socio estratégico que es Enel. Entonces, el recurso geotérmico tiene una porción a nivel de Estado y otra, digámoslo así, estratégicamente, también tiene decisiones en donde influye el socio que es Enel. Entonces, la combinación de estas dos decisiones llevan a que el año pasado firmara contrato con las distribuidoras cercano a valores de $151. Y en el mercado de oportunidad, llamémoslo así, ¿en qué precios más o menos está? A ver, la geotermia es un recurso que no puede ser apagado ni disminuido porque no vamos a lanzar vapor al medio ambiente. Entonces, la geotermia entra como base en lo que hablamos para el despacho. El administrador de mercado en el día a día ve cuántos generadores
para tener energía disponible en el día. Vamos a tener y hace lo que llamamos una orden de mérito. Empieza despachando desde el más barato hasta el último necesario para cubrir el último megavatio de la demanda del país. Entonces la geotermia tiene precio cero porque entra en la base, tiene prioridad de despacho, por lo que te decía que no se pueden estar apagando las turbinas con que genera este tipo de tecnología. Entonces, la porción que queda libre al mercado regulador toma precio. Así se conoce como un tomador de precio y toma el precio de la hora, el precio marginal de esa hora. Es decir, si por ejemplo en época de invierno las hidroeléctricas están a su máxima capacidad, el precio de la energía, porque como hay que despacharla y probablemente ya no cabe en el país, puede llegar a valores entre 0 y $5. Hay ocasiones también, dependiendo de la época del año, si estamos hablando de los meses más secos como marzo o abril, donde la hidroeléctrica ya su uso es optimizado para esperar las próximas lluvias, entonces los precios de la energía, dependiendo de la hora, pueden llegar a ser valores de $160, $170, marcado el precio por una generadora térmica, por ejemplo. Entonces la geotérmica toma dicho valor. Este concepto de marginación es muy utilizado en todos los mercados, ya sea mercados basados en precios o como el de El Salvador, mercados basados en costos, lo cual es una forma de premiar la eficiencia de aquellos generadores, también es una forma de atraer nueva inversión y el margen, o sea, los generadores pueden obtener también este precio para hacer nuevas inversiones en un futuro. O sea, ¿qué estamos hablando? La geotermia entonces fluctúa más o menos entre 150 y 170, con ciertas excepciones de horas dependiendo la porción del que año. tiene disponible, que estamos hablando de alrededor de, quedábamos como 30 megavatios que le queda a la geotermia, descontando los contratos de largo plazo más los contratos bilaterales que tiene en este momento. Y de ahí hablamos la hidroeléctrica, que lo que está contratado hasta 71 y llega más o menos a un promedio de 110. Entonces vamos a la tercera parte, y esa es la parte térmica, que depende de combustible, ¿verdad? O de fuel oil o de diésel, pero que al final de cuentas depende del precio del petróleo. ¿Cómo se ha comportado esto, Roberto? Bueno, en realidad lo que vemos es que los precios que ellos ponen, que sus costos ahora en el sistema, básicamente están fluctuando con los precios del combustible. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, lo que hemos visto es que los precios internacionales del petróleo se han quedado oscilando alrededor de los 100, 110. En algunos momentos tiene tendencia a bajar y en otros hemos visto que ha tendido a subir, pero anda en un rango bastante fijo. De tal manera que entonces los precios de los generadores térmicos acá se han mantenido, yo creo, en una situación que andan parecidos. Pues, ¿y qué tenemos? Una cierta variedad del precio porque tenemos máquinas más nuevas que otras. La mayoría de las máquinas que hay acá en El Salvador de origen térmico son motores, pero tenemos algunas unidades de vapor de hace mucho tiempo que instaló la CEL en aquellos años, de tal manera que los precios pueden andar oscilando entre 170, 220, 230, algunas de ellas. No todas están operando todo el tiempo, sino que dependiendo de la demanda de cada hora, algunas entran, otras salen. De tal manera que los precios que están poniendo ellas están variando a lo largo del día, pero por el tipo de unidad que está entrando. ¿Y los ingenios entran en esta categoría también cuando tienen bagazo o no? Algunos, unos tienen contratos con algunas distribuidoras o otros clientes y lo venden directamente. Y otros sí venden directamente al mercado, pero como son generación, como decía Georgina, de base, es decir, que entran a operar y ellos no están oscilando según la demanda, sino que generan parejo, entonces tienen un comportamiento similar al de la geotermia, es decir, toman precio. El precio que se fije en el mercado regulador del sistema o mercado spot es el precio que ellos toman. Ok, entonces tenemos ya que los precios están relativamente altos por esa combinación de precios que hay en el país. Y el otro elemento, o el último, sería el de las importaciones. ¿Ha habido importaciones o no?
Muy pocas, es decir, para lo que el potencial que tiene el mercado regional, debería haber mucho más flujo en estos países. Hay momentos incluso en que vemos que entra energía de Guatemala, pero va de paso hacia el sur, hacia Honduras, Nicaragua, etc. Creo que todavía falta un poco de más afinación en las reglas del mercado, un poco de más visión, diría yo, de región y no de país. Es una tarea que yo sé que no es fácil. La gente del Consejo Nacional de Energía y CIGED son parte de todas estas entidades regionales que tienen que ver, y es difícil, yo sé, conciliar 6 opiniones diferentes de cada país con visiones de país y no de región. Pero bueno, poco a poco las inversiones se han hecho, el mercado está ahí, las líneas de CIEPAC están ahí, de alguna manera creo yo, tarde o temprano, digamos, los intereses económicos van a hacer de que sean utilizadas y que logremos tener disponibilidad de energía de otros países que en un momento dado lo tengan disponible. Y la línea de CIEPAC es como una carretera, ¿verdad? Correcto. Que recorre toda la región por donde pasa la energía eléctrica entre países. ¿Y eso qué capacidad tendríamos de poder importar a través de eso? Del total de la energía, ¿qué porcentaje podríamos importar nosotros? Todo depende de los precios de la energía en otros lados, porque por el tamaño de la carretera, como hacías la comparación, son 300 megavatios. Okay. Si ponemos, para darle a la audiencia una magnitud de comparación, 1000 megavatios es la demanda más o menos máxima que tenemos en el país. O sea que en un momento dado, teóricamente, una tercera parte de la energía podría venir de otros lados. Pero el tema que limita eso actualmente son precios de energía en otros lados y las reglas que tenemos que evitan de que eso sea de un dinamismo de mercado bastante grande. Si tomamos nuevamente el símil de la carretera, diríamos que las aduanas, las migraciones que ponemos en esta carretera eléctrica todavía hacen que la energía no circule como antes, ¿verdad? Que cada paso de la frontera tenga que adaptarse a ciertas reglas que hacen que los que exportan e importan vean esto muy complicado o un riesgo grave de que los costos se les vayan para arriba fuera de lo que habían pactado. ¿Y porque qué cobra cada quien cuando pasa? ¿O? Cada mercado tiene sus propias reglas en cuanto a costos del sistema, costos de transmisión, costos de energía de respaldo, y no hay, digamos, un estándar que se cobre a nivel de Centroamérica, o por lo menos que exista un cargo general que dependiendo de cada país se internalizará, sino que tienen sus diferencias que no hacen que esto sea muy transparente y muy fácil de manejar. Ok, vamos a un corte comercial. Entonces, ya definido todo el sistema, ¿verdad? Sabemos que son una demanda máxima, nos decía, de 1000 megas, y que se suple con hidroeléctrica, con geotérmica y con térmica, ¿verdad? Y hay una parte más de fotovoltaica, ¿se llama? Todavía no tenemos. Todavía no tenemos, que eso es lo que quisiéramos tener. Entonces, con estos tres, entonces se compone ya toda la oferta. Entonces, veamos ahora cómo entra en juego esta licitación y esta nueva energía que se comenzaría a producir a partir de 2018, ¿verdad? Correcto. Bueno, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.